Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se desacelera la economía. El DANE reveló que en el tercer trimestre de este año el Producto Interno Bruto creció 7%. Aunque la cifra es positiva, resulta menor al ritmo que se veía en los trimestres anteriores. Analizaremos el tema con Mauricio Hernández del BBVA Research. Criptomonedas, otra opción para los viajeros. Las plataformas de criptomonedas se convirtieron en una buena alternativa para no viajar a otro país con mucho dinero en efectivo. ¿Cómo funciona y qué ventajas tiene? En minutos las explicaciones con Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com. Producción agrícola afectada por el invierno. La ministra de Agricultura, Cecilia López, presentó un reporte sobre los perjuicios a cultivos y ganadería por cuenta de las fuertes lluvias que persisten en todo el país. Además, habló de las ayudas del gobierno para miles de campesinos afectados. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la economía colombiana, porque el DANE reveló hoy el informe sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre de este año. En el reporte hay cifras muy positivas, pero explicaciones que también comenzaron a preocupar porque hablan de desaceleración. Veamos primeramente lo que explicó Juliet Solano, directora de Regulación y Planeación del DANE. En la serie original, para el tercer trimestre del 2022, tenemos una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 7%, lo cual representa que en lo que va corrido del año, este crecimiento en la serie original es positivo e igual a 9,4%. En términos de la serie ajustada por efecto estacional y calendario, entonces tenemos que esta tasa de 7% se representa en la serie ajustada en un crecimiento anual del PIB para el tercer trimestre del 7,1% y en una tasa de crecimiento trimestral del 1,6% en este indicador. Con eso entonces destacamos el crecimiento del PIB para el tercer trimestre del 2022 en 7% desde el enfoque de producción. Cuando tenemos la posibilidad de revisar los datos históricos desde la serie del primer trimestre del 2020 hasta el tercer trimestre del 2022 que estamos entregando el día de hoy, en la serie original y en la serie ajustada, podemos reconocer que esta tasa de crecimiento es positiva del 7 y del 7,1%, que nos mantiene en esa senda de comportamientos positivos. Sin embargo, sí es importante reconocer que implica hasta cierto punto con respecto a ese máximo que observamos en el segundo trimestre del 2021, pues una desaceleración y una estabilización del crecimiento alrededor del 7% ya en el tercer trimestre del 2022, un trimestre donde ya nosotros reconocemos que no hay efectos base ni asociados necesariamente a los efectos del COVID-19, porque pues, nos estamos comparando con el 2021, donde ya teníamos otro contexto un poco de apertura parcial de la dinámica económica y tampoco estamos viendo en este caso efectos a la situación de contexto económico y político que pudo experimentar el país en el segundo trimestre del 2021. Pues el reporte del DANE muestra entonces que ya la economía está entrando en una fase de desaceleración. Doctor Mauricio Hernández, economista del BBVA Research para Colombia. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Qué tal, apreciado Henry? Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar acá. Igualmente, doctor Hernández, quisiera preguntar primero si esta desaceleración de la que habla la funcionaria del DANE empezó justamente en septiembre, cuando se ve que el crecimiento económico fue de apenas 4.2, muy inferior al de los meses anteriores, o desde antes eventualmente ya ustedes identificaban algunos síntomas, digamos, de esa desaceleración. Bueno, hay algunos síntomas desde antes, incluso desde el segundo trimestre uno ya empezaba a ver que se estaba agotando ese ciclo tan expansivo que venía trayendo el consumo privado. Y resalto el consumo privado porque es la variable que más está liderando esta desaceleración y esta moderación que está teniendo la actividad económica. Y dentro del consumo privado uno notaba desde junio, desde julio, desde esos meses, un agotamiento del consumo en bienes principalmente. Entonces, yo te hablo de bienes porque pueden ser bienes o servicios. Los servicios, los turismos, la ida a conciertos, las idas a restaurantes, las salidas,
esos consumos siguen estando muy fuertes y aunque en el margen uno puede ver alguna desaceleración, es bastante escasa. Donde sí se ve y de manera muy fuerte es en el consumo de bienes. Entonces, en la compra de electrodomésticos, en la compra de carros, en la compra de vestuario, de textiles, en ese tipo de cosas sí se ve una desaceleración mucho más pronunciada y te insisto, lo veíamos un poco desde antes. Y en esos sectores en los que ya se empieza a ver algo de desaceleración, ¿tiene que ver todavía la alta inflación, de pronto ese dólar que llegó tan costoso en las últimas semanas, o hay otras razones, digamos, que lo expliquen? Hay una elevada base estadística, es decir, superar los niveles de consumo que tuvimos a finales de 2021, que fueron espectaculares y que además estuvieron liderados por, recuerden ustedes, la acumulación de 3 días sin IVA en todo el trimestre cuarto del año pasado, que fue octubre, noviembre y diciembre, cada mes con un día sin IVA, pues superar esos niveles iba a ser muy difícil. Entonces también hay una base estadística que es exigente. Pero al mismo tiempo también estamos viendo que el mercado laboral empezó a desacelerarse. ¿Desacelerarse en qué sentido? En que está creando nuevos puestos de trabajo en menor cantidad de lo que lo hacía antes. En que el salario y por lo tanto la masa salarial de esos empleados que reportan, por ejemplo, a Seguridad Social en Colombia, aunque sigue creciendo, ya lo hace a un menor ritmo. Entonces hay ciertas señales que acompañan no solo la inflación, no solo la tasa de cambio, no solo la tasa de interés, sino también un agotamiento propio de que el ciclo expansivo de la economía está cambiando a otra etapa de crecimiento. Y déjeme decir esto, Henry, que siempre lo digo en mis análisis del PIB. Esto es a la vez saludable para que los hogares regresen a más ahorro, para que regresemos a perfiles menos de endeudamiento, menos crediticios y que empecemos también a tener una salubridad de los balances financieros, de sus presupuestos en el caso de los hogares. Uno ve, doctor, cifras muy disparejas en los niveles de crecimiento al mirar, digamos, diferentes ramas de actividad. Algunos que crecieron más de 20%, 30%, como el caso de las actividades artísticas, pero otros que crecieron realmente muy tímidamente. ¿Por qué? ¿Eso es normal, digamos, esas diferencias tan grandes, esas brechas tan grandes en el crecimiento de uno y otro sector? En general lo que estamos viendo es que no hay un acoplamiento en los ciclos económicos entre los servicios y los bienes. Y déjame, te lo explico de esta forma. Al principio de la recuperación posterior a la pandemia, lo primero que sucedió fue la reactivación de la producción y el consumo de bienes. Y por lo tanto los bienes fueron los primeros que se recuperaron y tuvieron altos crecimientos. Al contrario, los servicios, me refiero a la hotelería, al turismo, a las cosas que implicaban interacción social, pues se tardaron un poco más por las restricciones a la movilidad que persistían en aquel momento. Y así como los bienes entonces empezaron primero la recuperación, parece que están terminando primero la etapa de expansión. Y los servicios que la empezaron después, también parece que la van a terminar después esa etapa de expansión. Por eso es que entonces seguimos viendo esas diferencias y por eso usted ve que la agricultura, un sector que produce bienes, cosas, le está yendo peor que, por ejemplo, el que usted menciona, actividades artísticas, que es un sector más asociado a servicios y que por lo tanto ha tenido eventos grandes, multitudinarios, que han implicado un valor agregado para la economía. Esas diferencias probablemente se seguirán dando durante unos trimestres más hasta que la misma economía entre en una etapa ya de moderación completa y luego de recuperación al unísono de todos los sectores. Usted menciona el agro, que fue justamente el sector tal vez el único que decreció en el tercer trimestre. ¿El invierno pudo haber pesado mucho en esa situación? Pudo haber pesado y pesó muchísimo. Y las cosechas parece ser que se afectaron bastante por la etapa de lluvias que tuvimos ya desde el tercer trimestre y que se está profundizando en el trimestre en el que estamos ahora y que probablemente volveremos a ver resultados un poco menos satisfactorios en el sector de agricultura, también en términos de transporte, también en términos de movilidad de esos mismos productos. Pero déjeme también resalto dos sectores que aunque crecieron muy bien en este trimestre, vienen todavía rezagados de la época prepandémica, de la época antes del COVID. Y esos dos sectores son construcción y minería. Los dos sectores están en el 86%, o sea, 14% por debajo de lo que hacían antes de pandemia. Son dos sectores que siguen estando entonces en la lupa de los que menos se han recuperado.
Ahora la pregunta que todos se hacen es, ¿será que vamos a seguir desacelerándonos, creciendo cada vez a mucho menor ritmo? ¿Podríamos incluso pasar de una desaceleración eventualmente a una contracción en los primeros meses del próximo año? ¿Usted cómo lo ve? Pues pareciera que sí, y desafortunadamente todos los indicadores, todas las noticias llevan hacia estas noticias no tan alentadoras en términos de crecimiento. Y no solo por la dinámica interna, también por la dinámica externa, y es que tenemos unos crecimientos de Estados Unidos y Europa que se están yendo a buscar negativos a mediados del año entrante. Tasas de interés en el mundo que hacen que el financiamiento de empresas y gobiernos de países emergentes sea más difícil, más costoso y menos amplio. Llegó el mundo a una etapa de tasas de interés más altas y hay que acostumbrarse a ese endeudamiento más caro. Y en ese contexto, pues es más difícil crecer y es más difícil tener endeudamiento barato. Y en dinámicas internas, pues también el control de la inflación que está haciendo el Banco Central está llevando a una desaceleración manejada, una desaceleración también a propósito para disminuir la inflación. Porque si no disminuimos la inflación y si dejamos que la fiesta continúe, pues la resaca quizás después va a ser mayor. En cambio es mejor parar la fiesta en algún momento y que al otro día, es decir, en 2024 y después, empecemos a recuperarnos más sanitos y con mejor cabeza. O sea, lo que usted me quiere decir es que probablemente pese a esta desaceleración que se está empezando a evidenciar, el Banco de la República no va a aflojar todavía en los incrementos a la tasa de interés, por lo que la inflación todavía se mantiene muy alta. Esa es una opción bastante fuerte sobre la mesa. De hecho, nosotros tenemos un escenario en el que va a seguir subiendo, en el que va a subir a un máximo del 12,5% la tasa de interés. Actualmente se recuerda que está en el 11%, o sea, en nuestro escenario implicaría otros 150 puntos básicos más de incremento desde 11 hasta 12,5%, y que no podría bajar la tasa de interés hasta finales del año entrante. Por allá en septiembre o octubre del año entrante empezaría a reducirla, pero muy lentamente, con el espacio que le vaya dando la reducción de la inflación. Eventualmente el gobierno, ¿cree usted que va a tener que tomar alguna medida para ayudar digamos, a mantener ese impulso de la economía, o no hay mucho que hacer y todo pues resultaría dar subsidios y eso, para lo cual probablemente no hay tanto recurso? Yo creo que hay muchas cosas para hacer en política pública, usted lo mencionaba, subsidios, también apoyo a sectores estratégicos, pero yo creo que la garantía más importante que le puede dar un gobierno a las economías es reglas claras, es respetar institucionalidades, es generar una confianza y una estabilidad macroeconómica, y con eso yo creo que la misma economía, desde el sector privado, desde las inversionistas de extranjeros e internos, empezarán a tomar decisiones que ayuden a recuperar esta economía, probablemente hacia finales de 2023 y más hacia 2024. Entonces, lo más importante es dar esa armonía en el contexto macroeconómico y que se tenga confianza en las decisiones desde la política pública. Una última pregunta, doctor Hernández. ¿Usted pensaría que la reforma tributaria, que en buena parte va a empezar a regir ya desde el 1 de enero, efectivamente puede llevar a las empresas a que tengan muchas más dificultades de expansión? Yo creo que es importante que esta reforma tributaria se transforme en políticas públicas para el bien de las competitividades. Entonces, si un empresario ve que sus recursos se están convirtiendo en buenas vías de acceso a los puertos, en buenas carreteras, pues digamos que la competitividad reemplazaría ese mayor recaudo que está teniendo que aportar al gobierno. Los bienes públicos, es decir, la inversión inteligente, la inversión buena, la de competitividad, la de productividad, la de infraestructuras y la de sistemas de riego, por ejemplo en agricultura, reemplazarán esos gastos privados que ahora los empresarios estarán dispuestos a pagarlo en términos de impuestos al gobierno, si ven que eso pues, se transforma en mejores obras públicas. Pues doctor Mauricio Hernández, muchas gracias, muy claras las explicaciones, nos ayudan muchísimo a entender lo que pasó en el segundo o tercer trimestre y lo que puede venir de ahora en adelante en nuestro país. Muchas gracias. Como siempre, un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias doctor, ese es Mauricio Hernández de BBVA.
Regresamos, gracias por continuar en Signo Pesos. Normalmente uno de los temas que todo viajero debe considerar es cuánto dinero en efectivo planea llevar a su viaje, especialmente cuando es un vuelo internacional. Sin embargo, una alternativa que está cobrando mucha fuerza es la de recurrir a las criptomonedas para evitar tener que llevar mucho efectivo o pagar muchas comisiones por otras formas de transferir ese dinero. Doctor Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Signo Pesos. Gracias, doctor. ¿Cómo es esto de que yo me puedo ir, vamos a suponer, para España, Francia, Inglaterra, y puedo, en vez de llevar tanto dinero, más bien llevar ese dinero, pero en criptomonedas? ¿Cómo es eso? Bueno, esa es la función principal de Bitcoin y otras criptomonedas que replican otro tipo de monedas, como por ejemplo son las monedas estables. Y pasa algo muy particular, y es que el Bitcoin, al igual que un pago digital, es un dato que se transmite de un punto A a un punto B. Por ende, lo que ocurre en ese punto básico es que Bitcoin puede ser aceptado por un agente o un intermediario o un destinatario final en cualquier país del mundo, puesto que viaja por Internet. Y donde esté conectado a Internet, ahí puede haber un intercambio de Bitcoin. Hoy en día hay diferentes formas de acceder a los sistemas de pago, inclusive a la conversión de criptomonedas en moneda local en todo el mundo. Entonces explíqueme el primer paso. Yo debería, antes de salir de Colombia, abrir una cuenta, si no la tengo ya, en una plataforma de criptomonedas, por ejemplo como Buda.com o una de las otras, y subir dinero, comprar criptomonedas allí primero antes de irme a viajar. Sí, lo primero es que si usted viaja al exterior, lo primero es recargar criptomonedas a través de un operador local, ya sea Buda.com o cualquier otro tipo de operador. Eso pues se hace a través de los mecanismos locales que resultan ser mucho más económicos que un pago internacional. Por ende, lo que usted lleva en su billetera digital o monedero digital son criptomonedas, ya sea Bitcoin o principalmente USDC, que es muy aceptada también en establecimientos de comercio en todo el mundo, o también puede inclusive recurrir a través de billeteras como Buda.com a recargar tarjetas que están franquiciadas por los procesadores de pago más grandes del mundo y que sirven para pagar en establecimientos de comercio en los Estados Unidos. Ese es el primer paso, pero puede recurrir a otro tipo de métodos, ya que evidentemente una billetera digital le permite a través de su tecnología poder pagar en establecimientos de comercio directamente. Pues es que precisamente yo he escuchado que hay en otros países cajeros donde uno puede retirar, cajeros automáticos como los que hay acá, pero que uno retira o hace un retiro es en criptomoneda, o sea, de criptomoneda a la moneda local de allá. ¿Es así? ¿Cómo funciona eso? Bueno, actualmente en el mundo hay más de 39.300 ATMs o ATMs o cajeros automáticos que permiten intercambiar criptomonedas por moneda local y que soportan varias de las criptomonedas que hoy en día son más líquidas o que tienen mayor representación. Solo en los Estados Unidos, déjeme darle un dato, hay más de 34.300 cajeros automáticos, aunque en Colombia se ha reconocido, se ha mapeado alrededor de 40 cajeros que están en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, entre otros. Y en este sistema usted lo que hace es escanear un código QR, poner el valor que quiere convertir, el sistema le da la tasa de conversión automática y usted simplemente recibe los recursos en efectivo. Es muy sencillo y tiene las mismas dinámicas y lógicas que un cajero automático que le da a usted la conversión en su moneda local con su cuenta bancaria. Bueno, suena muy fácil y muy segura esa opción. La otra opción, usted mencionaba una tarjeta. ¿Es alguna tarjeta tipo débito, digamos, donde yo puedo pagar allá en los comercios con esa tarjeta? Sí, de hecho son tarjetas franquiciadas por procesadores de pago del sistema financiero, como lo es Visa o Mastercard. Usted puede tener tarjetas virtuales o tarjetas prepagadas en donde usted carga y usted puede ir al comercio a comprar productos y servicios. De hecho, hay tarjetas que están habilitadas para todos los comercios, principalmente en Estados Unidos y en países de Europa, donde usted con esa misma tarjeta la carga con criptomonedas y este sistema le hace la conversión en su moneda local
en el equivalente al producto. Por ejemplo, en Estados Unidos, a través de los principales comercios, como puede ser Starbucks para comprarse un café, como puede ser McDonald's, como puede ser Burger King para comprar comida, usted puede ya hacerlo a través de bitcoins. Por ende, no tiene que cargar monedas y billetes en grandes cantidades, sino que con su billetera cargada en bitcoins, los sistemas ya permiten hacer la conversión automática para que el comercio acepte criptomonedas como medio de pago y no tenga que irse con billetes o con cualquier otro tipo de mecanismo que es mucho más costoso, como las tarjetas de crédito, entre otras. Ahí cuando uno quiera, digamos, apelar a esta opción, doctor Alejandro, ¿uno qué moneda debería comprar? Porque hay miles de criptomonedas ya y hay unas que a uno le da un poco de susto porque se caen mucho de precio a veces en poco tiempo. Compro yo una cosa a un precio y a la semana vale 15% menos, 20% menos. Hay unas que le llaman, usted lo mencionaba, las stablecoins. ¿Sería mejor eventualmente esas que están atadas, por ejemplo, al dólar? Inicialmente es mucho más sencillo y la aproximación al ciudadano y a pie resulta ser más fácil porque la asociación de compra de dólares a compras como en monedas estables que replican el dólar americano resulta ser mucho más sencillo porque hay una asociación directamente al dólar. Entonces, estas criptomonedas como por ejemplo USDC o USD Coin, que es una criptomoneda que está respaldada por una empresa regulada por la Comisión de Valores de los Estados Unidos, este sistema lo que permite es hacer conversión de un token que replica el movimiento del dólar y usted lo puede asociar directamente a la conversión en su moneda local. Es mucho más fácil desde la asociación y desde el punto de entrada para las criptomonedas, pero en el caso, por ejemplo, de criptomonedas como Bitcoin principalmente, que es como el punto de referencia y el más fuerte a nivel de mercado, Bitcoin a través de una tecnología de segunda capa llamada el Lightning Network permite hacer pagos tan rápido, inclusive muchísimo más económico que un procesador de pago internacional. Por ende, hay aplicaciones que no le hacen a usted pensar directamente en la conversión, que resulta a veces ser complejo, sino que automáticamente le hace a usted la conversión o simplemente lo asocia en la moneda que quiera hacer la conversión para que no tenga que pensar directamente en cómo cambiar esta moneda en la moneda en que quiere hacer la conversión. Pero estas dos, principalmente esta stablecoin llamada USDC y Bitcoin, ya tienen todo un mercado, no solo para inversión, como mucha gente lo tiene asociado, sino para el fin realmente que se desarrolló, que es como medio de pago y un sistema de transferencia inmediata como el correo electrónico. Doctor Beltrán, hay gente que viaja a otro país, digamos no por turismo o incluso puede ser por turismo y necesitan llevar alguna buena cantidad de dólares, digamos $15,000, por ejemplo, $20,000. Y cuando uno va y pasa por los filtros del aeropuerto, pues la DIAN lo primero que le pregunta a uno es cuánto dinero lleva, uno tiene que llenar un formulario y si uno lleva más de 10,000 creo que le cobran algún impuesto. Si yo hago la transferencia no por esta vía, sino a través de criptomonedas, que es lo que estamos hablando, ¿hay algún impuesto que me cobren allá en el otro país cuando yo quiero hacer el retiro, digamos, en cajero, por ejemplo? Bueno, operativamente siempre hay una comisión que paga o que cobra el intermediario por hacer esta conversión. Para efectos tributarios también depende mucho del país de origen y la regulación que esta rija, ya que, por ejemplo, el sistema de impuestos estadounidense ya tiene una regulación alrededor de las criptomonedas y sobre todo de su naturaleza jurídica. Pero hay otros países que en su legislación tienen beneficios tributarios o que de alguna forma no tienen restricciones en la circulación de criptomonedas. Pero es muy importante que la gente se informe tanto en el país de origen como en el país de destino, cómo declararlas si estos montos superan de acuerdo con la naturaleza jurídica del activo, sí tiene que de alguna forma declararlos. Lo importante, por ejemplo, acá en Colombia, es que quien tiene criptomonedas, pues efectivamente haga parte de su base patrimonial para declarar impuestos, como obviamente siempre se le invita por parte de la Dirección de Impuestos. Pero depende mucho del país de destino y de origen en la aplicación tributaria en estos términos. Una última pregunta, doctor, y muy rápida la respuesta, y es que usted sabe, en estos días se quebró por allá una empresa, una plataforma de criptomonedas, y a mucha gente se le vio embolatado su dinero. Eso genera temores para apelar a opciones como estas que estamos hablando. ¿Cómo escoger uno una plataforma segura? ¿Cómo ir tranquilo y a la fija con una plataforma?
Bueno, es muy importante resaltar que a pesar de que hay evidentemente un colapso en la industria, principalmente de las plataformas de intercambio de criptomonedas, esto no quiere decir que la tecnología no siga su curso y que siga realmente promoviendo toda esta disrupción tecnológica que es la industria de los pagos a nivel internacional y por lo cual nació. Sin embargo, sí es importante entender que para aspectos tanto reputacionales como estructurales de conservar sus criptomonedas, existen diferentes tipos y formas de custodiar sus criptomonedas, como son las billeteras digitales, que tienen evidentemente capas de seguridad mayores, y que los exchanges o plataformas de intercambio servimos como servicio transaccional para poner liquidez, precios competitivos, ¿cierto? Y de que las personas puedan escoger la mejor billetera de custodia que puedan tener directamente. Y eso se hace a través de los portales de búsqueda. Hay mucha información que permite detectar cuáles son, y de acuerdo con personas que realmente son expertas en la industria, cuáles son las billeteras que son mucho más confiables. Lo importante es detectar que este tipo de billeteras no le garanticen exorbitantes rentabilidades, que de pronto ustedes en los portales de búsqueda pudiesen ver comentarios asociados a si es un scam, es un esquema de estafa, o si realmente no es en temas de seguridad informática confiables en ese sentido. Pero esto es una gran lección para la industria, como lo ha vivido la industria financiera durante muchos años y como lo ha vivido otros sectores como el tecnológico, por ejemplo, en los años 90 con la fiebre de las .com, en donde la industria se ve afectada, pero realmente la tecnología sigue su curso y, por ejemplo, en 2022 hemos tenido una mayor adopción y una mayor comunidad creciendo en el número de usuarios que usa Bitcoin en su día a día. Entonces es muy importante que se tengan en cuenta todos estos aspectos para que identifiquen qué plataformas son confiables y qué no, y sobre todo que cuando compren en plataformas de intercambio puedan custodiarlos en la billetera que les genere mayor confianza. Doctor Alejandro, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muy amable por las recomendaciones. Henry, a ustedes y al canal y a Signo Pesos un abrazo y a la audiencia. Muchas gracias. Es Alejandro Beltrán, el gerente de Buda. Regresamos a Signo Pesos. La ministra de Agricultura, Cecilia López, hizo hoy un balance de afectaciones en el sector agrícola por cuenta del invierno. Además, habló de las ayudas para los campesinos productores. Veamos lo que dijo. Lo que está haciendo el gobierno y el Ministerio de Agricultura desde ya 2 semanas o 3 semanas es aliviando financieramente a las víctimas agrícolas. Estamos condonando intereses, inclusive condonando parte de préstamos. Eso lo estamos haciendo a lo largo del país. Lo hemos dicho, todo el agricultor que esté en zonas donde se identifique como víctima o como afectado por la crisis del invierno debe acercarse ya al banco agrario, donde hay decisiones para apoyarlo. Eso es una de estas. Segundo, sobre las áreas afectadas. La verdad es que con excepción de de café, que ha tenido hasta ahora una pérdida como del 11% de hectáreas sembradas, el total de área perdida en términos de siembras está alrededor del 3,5-4%. Sí, algunos productos como plátano, inclusive arroz, están siendo afectados. Ahí estamos mirando operaciones más concretas. Ayer se decidió, y el gobierno lo está anunciando, una operación mucho más específica en esas áreas, y nosotros estamos dispuestos a trasladar gente, ¿sí? Y a mirar si la gente necesita buscar nuevos sitios para reactivar su producción. El Ministerio de Agricultura va a buscar tierras donde reubicarlos, y de acuerdo a eso lo hace con la voluntad tanto del que afectado como del que tenga que vender, o al que les tengamos que pedir que la tierra tiene que ser para los que han sido damnificados. Y ahora vamos con esta que es la cifra económica del día, 5,20%, y corresponde a la recuperación que registró hoy la acción de Ecopetrol. Este título cerró la jornada en 2.509 pesos. Esto después de que el viernes tuvo uno de sus peores días de este año, con un derrumbe de hasta 11% durante el día y de más de 8% al cierre de la jornada. Ese día la acción de Ecopetrol alcanzó a caer a 2.252 pesos por la salida de esta acción del índice MSCI Global. Ya hoy la acción está sobreponiéndose a esa mala noticia gracias a las buenas cifras de sus resultados financieros.
Y ahora veamos los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.801 pesos con 6 centavos, bajó 5 pesos con 1 centavo. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,68%, se ubicó en $93 con 77 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.905.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,48%. La acción que más se valorizó fue la de Cementos Argos con una ganancia de 9,94% y la que más bajó, la de Canacol Energy con un retroceso de 6,73%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. A propósito del crecimiento económico del 7% en Colombia en el tercer trimestre, veamos cómo les fue a otros países en ese mismo crecimiento. Francia creció en ese periodo apenas 1%, Estados Unidos 1,8%, la zona euro 2,1%, Corea 3%, Canadá 3,6%, México 4,2% e Indonesia 5,9%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.